Bien, entonces habilidad verbal. Relaciones léxico-semánticas en el texto, ¿no? ¿Esta es tu segunda semana? Sí, profesora. Correcto. Ya. Entonces, sentido contextual. El sentido contextual, chicos, jóvenes, se refiere al sentido, como su nombre indica, que tiene una palabra dentro de un contexto, ¿no? El sentido contextual no necesariamente responde a un significado ya conocido de la palabra o frase en cuestión, sino también puede ser producto de una innovación lingüística a través de procesos semánticos. Por ejemplo, la palabra llave podría, por sus significados, entenderse de varias formas. Instrumento que se introduce a una cerradura, herramienta que sirve para apretar o aflojar tuercas, o un signo gráfico, ¿no? Para los mapas conceptuales, por ejemplo, abrir una llave, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere que cada palabra puede tener diferentes connotaciones, varias acepciones, porque en general los términos, las palabras son polisémicas. Ejemplo, Antonio al salir de su casa olvidó la llave del auto y al darse cuenta también se percató que la llave de la casa la dejó sobre la mesa. En este contexto, el significado de llave se corresponde con un instrumento comúnmente metálico que, introducido a una cerradura, permite activar el mecanismo que abre y cierra la puerta. Ahora bien, la semántica contemporánea sostiene que el significado de un término está relacionado directamente con el contexto. Es importante reconocer que a través de procesos semánticos como la metáfora y la metonimia, se pueden ir creando nuevos significados para un significante. Estos nuevos significados coloquiales se pueden compartir en diversas obras literarias que tienen como objetivo describir la realidad social. Responda a las siguientes preguntas de sentido contextual. Entonces, las palabras que están resaltadas en negritas, ¿no? Ustedes van a ver qué sentido tienen de acuerdo al contexto, es decir, a la información que rodea el texto o que rodea esas palabras. Para ello, les doy 5 o 6 minutos. Chicos, pero antes de continuar, porque solamente tenemos 2 horas, porque hay cursos creo que tienen 3 horas, les quiero hacer una recomendación, ante todo la bienvenida, porque la verdad que yo pensé que empezaban, vale la redundancia, el lunes y resulta que el horario era el jueves, pero en fin, por fin nos hemos reunido. Entonces, yo les pido que para este curso y en general para todos los cursos, tengan un pequeño cuaderno a la mano, un glosario donde anoten todas las palabras o términos nuevos que puedan encontrar en estas separatas que vamos a trabajar en estos 2 meses. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque al escribir y reforzar términos que son nuevos para ustedes, ¿correcto? ¿No? Después a lo largo se van a repetir a lo largo de los textos. Por eso es muy importante que ustedes anoten esas palabras. ¿Ok? ¿Está claro? Tanto en español y en otra parte para los textos de inglés. ¿Correcto? Bien, les doy 6 minutitos para que solamente lean el texto y desarrollen esa primera parte del ejercicio. ¿Ok? ¿Está claro? Yo trabajo así, con tiempo, para que ustedes ejerciten, porque ustedes finalmente son los que van a dar el examen de admisión. Chicos, ¿ustedes son de ciclo especial o ordinario normal, con ingreso directo? Especial. ¿Qué cosa quiere decir especial? Verano. No tienen ingreso Como un directo. curso como un curso de verano, profe. Ah, ya, pero no, o sea, no tienen acceso a los exámenes. Sí, era mi duda que quería. Bueno, el material es el mismo para ambas secciones, pero quería si ustedes eran ciclo especial o regular, no sé, que no entiendo. Hay ciclo extraordinario, ciclo especial, por eso quería hacerles la consulta. Bien, chicos, empiecen a trabajar, por favor.
Bien, entonces veamos, chicos, las palabras. En primera pregunta. El significado contextual de privilegiadas es preferidas, interesadas, exclusivas, perdón, dedicadas. ¿Cuál sería la clave? En el primer caso. Primera pregunta. Perdón, jóvenes. La A. La A, preferidas. Puede ser. A ver. Interesadas, limitadas, dedicadas, exclusivas. También podría ser exclusivas, ¿no es cierto? ¿O no? O privilegiadas, etcétera. Y la C, ¿cuál es más fuerte? A ver, según el texto, dice, según una encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado Opinión CPI, el dominio de los hogares urbanos a nivel nacional, aproximadamente 4 millones, tienen una mascota, siendo los perros y gatos los privilegiados con 79 y 42% respectivamente. Hoy en día, gatos y gatos, los privilegiados con 79% y 42, ¿qué dice acá? Respectivamente. Entonces quiere decir que el mayor porcentaje es de los perritos, ¿no es cierto? O bueno, sí, preferidas ya. Más implica más por el contexto preferencias. Muy bien. Pregunta 2. ¿Cuál es el significado contextual de organización? Ajá. Organización. Tenemos dinero, ingreso, presupuesto, uso o familia. La C. ¿Qué sentido tendría? Presupuesto. Claro, muy bien, porque implica la organización de los gastos, ¿no es cierto? Presupuesto, muy bien, C. Correcto. 3. Claro. El vocablo viven tiene significado contextual de poseen, existen, adoren, quieren, extrañen. Creo que sería poseen, profe. La. ¿Cuál sería aquí? Poseen, existen, adoren, quieren o extrañen. Poseen. ¿Perdón? ¿Poseen? ¿Por qué poseen? Porque en el contexto nos dice que viven, entonces al vivir con ellos, supongo que son de su propiedad. Ya, muy bien, un sentido lógico. Ya, extrañen y no adoren tampoco, quieren, claro, está entre, existen, claro, no sé vivir, poseen, ya. Muy bien, muy buena su afirmación. Ok, correcto, entonces la A, correcto. Sigamos entonces. En la comprensión lectora, el sentido contextual, ajá, se refiere a la definición de una unidad lingüística en una situación textual.
La unidad lingüística es relativa, pero porque puede hacer referencia a un prefijo, o a una palabra, o a una frase, o incluso a un enunciado. Así, la definición de una unidad lingüística puede ser de dos tipos. Definición conceptual. Ajá. Consiste en definir una unidad lingüística mediante un enunciado. Por ejemplo, los humanos son seres finitos, no infinitos. Por ello, la muerte le es inexorable, quiere decir inevitable, ¿no? Ya que tarde o temprano ello acaecerá. O sea, ya que acaecer es que va a llevarse a cabo, ¿correcto? Entonces, en la primera pregunta, el concepto de inexorable es equivalente a describible, bueno, creo que ya se los dije, inevitable, expresable, posible o evitable. Inevitable. Claro, sí, sí. El sentido conceptual del verbo acaecer posee el significado de revelar pronto, finalizar un suceso, llegar al objetivo, llegar a ocurrir o acabar con algo. Llegar a ocurrir. Correcto, señorita, porque de todas maneras se va a llevar a cabo. Tarde o temprano, en algún momento de la vida, llegará. Ok, ahora pasemos a la definición sinonímica. Cuando hablamos de definición sinonímica, me refiero al sentido también contextual, no el sinónimo común. Por ejemplo, claro, blanco, por decir que es similar, sino de acuerdo al contexto. Repito, cuando hablamos de sentido contextual, se está refiriendo específicamente a la información que rodea, o sea, mejor dicho, a la información que rodea esa palabra. ¿Correcto? Definición sinonímica. Consiste en definir a una unidad lingüística eligiendo una palabra de la misma categoría gramatical que tenga un significado afín, o sea, parecido. Por ejemplo, nuevamente, los humanos son seres finitos. La muerte le es inexorable, ya que tarde o temprano ella caerá. Estamos trabajando el mismo ejemplo, pero ahora con sentido sinonímico. Entonces, el sinónimo del adjetivo inexorable es necesaria, soslayable, sorteable, espontánea o lacrimosa. ¿Cuál sería la clave, chicos, aquí? Jóvenes. Soslayable es evitable, sorteable que puede o no puede suceder. ¿Cuál sería inexorable? Un sinónimo cercano que tiene que ver con algo que va a suceder y necesariamente. Bueno, ya con eso les dije cuál es la clave. ¿Cuál es la clave? La Claro, necesario. Bien. Yo misma vendí mi resultado, ustedes tenían que decirlo. Bien, el sinónimo del verbo acaecer es complacer, acontecer, indemnizar, aparecer o decaer. ¿La ve? Chicos, esa respuesta la tienen que dar en un segundo. Hay una sola respuesta ahí. ¿Cuál es? La letra D, Acontecer. profe. Claro, acontecer. ¿Por qué ha durado un tanto en decirme la clave? Si es la única clave.
porque las dos nada que ver con acaecer es que suceda. Acontecer, un acontecimiento es sinónimo de acaecer en este sentido. Indemnizar es para un pago, para una reparación. Decaer es deprimirse, desanimarse. Complacer nada que ver. Aparecer tampoco. La única es acontecer. No hay otra. No hay otra. No hay mucho que pensar ahí. Sinonimia contextual. Seguimos. Este tipo de ítems se basa en la definición sinonímica que se vio anteriormente, que consiste en detectar el significado de una unidad lingüística en función a la situación semántica en la que se encuentra. Posteriormente se tiene que hallar una palabra que la pueda reemplazar sin alterar el significado. Por lo tanto, el criterio de resolución es el reemplazo de la palabra en cuestión. Por ejemplo, la teoría unitaria o del viejo mundo sobre el origen de la sífilis está basada en las similitudes morfológicas estructurales y en la comunidad antigénica de los distintos treponemas entre sí, como en los rasgos semejantes existentes en los cuadros clínicos que producen. En este contexto se acuñó la teoría unitaria defendida por E. Hudson, que postula el hecho de que se podría tratar de un único microorganismo cuya cuna, o sea, cuna se refiere al origen, pudo ser originariamente África, hace miles de años. Entonces, trabajemos de una manera ya directa porque el tiempo apremia. Entonces, el verbo acuñar se puede reemplazar por recetar, formular, prescribir, organizar o imprimir. Formular. Correcto, porque quiere decir que se manifestó, se propuso y por ello formular es el término más apropiado sinonímicamente. 2. El sinónimo contextual de postular es propiciar, contribuir, proteger, declamar o sostener. 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 ¿Qué? Sostener. Sostener. Señorita joven, no sé, no le escucho bien, se escucha muy lejos. Disculpe, sostener. Correcto, claro, sostener muy bien, claro, que postular significa anunciar una idea, ¿no? Proponer algo, sostener, claro, sería defender una opinión. Muy bien, joven, muy bien. 3. El sentido contextual de cuna es procedencia, naturaleza, manantial, fundamento, semejanza. Procedencia. Claro, procedencia, muy bien. Y ahora nos vamos a la antonimia contextual. Como ya hemos visto sinónimo, pues ahora nos toca ver la parte de antonimia. La antonimia contextual se refiere a la identificación de antónimos en un contexto específico o en relación con un texto determinado. A diferencia de los antónimos generales, que son palabras que tienen significados opuestos en cualquier contexto, los antónimos contextuales pueden variar dependiendo de la situación, el tema, la intención del hablante o escritor. En otras palabras, la antonimia contextual implica analizar las palabras opuestas en el contexto particular en el que se utilizan, considerando cómo afectan el significado y la interpretación del mensaje global. Este enfoque reconoce que las palabras pueden adquirir matices adicionales o cambiar sus connotaciones según el entorno lingüístico en el que se encuentren. Lo mismo, las mismas características que vimos sobre la sinonimia, lo mismo sucede en la antonimia, pero en este caso, como su nombre lo indica, palabras opuestas de acuerdo al contexto. Luego, otro tema que vamos a ver hoy es denotación y connotación. La denotación y connotación es el significado que tienen las palabras, que puede ser de carácter denotativo o pueden ser de carácter connotativo. Cuando hablo de sentido denotativo, es el significado primario que tiene el diccionario, ¿no? Rojo, color, de una variedad de colores. Rojo, connotación, sentido figurado, metafórico, rojo significa amor, ¿no? También, ¿no es cierto? Entonces, ese es el sentido connotativo. Entonces, vamos a proceder a leer lo que nos dice lo que es denotación y connotación.
Al aproximarnos al valor semántico, o sea, el significado de las palabras, descubrimos en ellas dos clases de valores que pueden dar lugar a diversos planos de significación, valor denotativo y valor connotativo. En un principio, podemos decir que la denotación en su valor indicativo, el significado de una palabra según se anota en el diccionario. ¿Ven lo que les dije? Por ejemplo, perro hace referencia a un animal canino, pero esta misma palabra, perro o perra, cuando se aplica de manera despectiva o un carácter negativo, tiene otro sentido, ¿no? Es un perro, es una perra, una persona mala, ¿no es cierto? En este caso, el valor negativo, este quiere decir que nos da un significado denotativo o connotativo, chicos. Si yo digo él es un perro, ¿es connotativo o denotativo? Denotativo. ¿Ah? Denotativo. Denotativo. Pero si acabo de explicar, chicos, ¿acaso el animal, el perro es un animal? Ok, ¿qué les dije? Pero si ustedes entonces no escuchan lo que yo acabo de explicar. Yo les dije que el carácter denotativo se lo expliqué antes de leer el texto, la información que está en la separata. Les dije que denotativo es el significado primario que está en el diccionario. Si yo digo perro, animal, canino, cuadrúpedo, esa es la definición primaria, eso es denotativo. Connotativo, si yo digo Pedro es un perro, estoy diciendo que Pedro es un malvado, María es una perra, es una desgraciada. ¿Es denotativo o connotativo? Connotativo. 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 Notativo. ¿Ah? Connotativo. Claro, pues chicos, espérate, no los escucho porque tengo prendido mi ventilador acá personal que hace mucho calor. Chicos, tienen que, a ver, yo explico muy bien mis clases. Yo soy una profesora que soy muy exigente, no me malinterpreten, sí. No les estoy llamando la atención, por si acaso es mi tono de voz, de repente se vayan a sentir muy sensibles. Lo que pasa es que yo vengo dictando desde el semestre pasado porque empezó la pre, y ya la verdad ustedes son alumnos nuevos, están en proceso de aprendizaje, pero por favor. Tienen que analizar. Si yo estoy explicando una clase, acababa de explicar y me salen con qué es denotativo. Les acabo de decir que denotativo es el sentido que tiene el significado del diccionario y connotativo es el sentido metafórico que le da otra connotación, más que todo de carácter literario, ya tiene otro sentido. Ese es el connotativo. La segunda acepción, no la primera. La primera siempre va a ser denotativo. ¿Ok? ¿Está claro ahora? Sí. Sí, profesor. Ya, Sí, correcto. profesor. Entonces, por favor, bien atentos, ¿ya? Bien, entonces estábamos viendo la antonimia, me subí el material denotativo y connotativo, ¿ya? Ya, ahora, por ejemplo, ¿ven? Acá tenemos el ejemplo. Denotación, connotación. Lo que yo les decía, ¿ven? Yo no necesito leer porque toda esta información ya la tengo en mi cabeza. Animal, vertebrado, mamífero, canino. Ese es denotativo. Connotación. Pues sí, él es fiel como un perro. Ahí estoy hablando de notativo o connotativo, si yo digo es fiel como un perro. ¿Qué connotación tendría ahí? Si yo digo es fiel como un perro. Connotativo. Connotativo. No, ya sé, pero ahí tienen en la pizarra o en la pantalla qué términos ven. Fidelidad, protección, compañía, docilidad, ¿no? Fidelidad. También puede tener sentido positivo o negativo, pero es connotativo igual. Pero también puede decir es mala persona. O sea, puede ser positivo o negativo, pero sigue siendo connotativo. ¿Está claro? ¿Sí? Profesora. Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Ya, ya. Ok. Yo soy muy efusiva para mis clases, por favor, ¿ya? Por favor, yo les advierto antes de que puedan tener una percepción de mí, les digo que soy una profesora muy exigente, muy, como diríamos, apasionada para mis clases, ¿ok? Y entonces que a veces puede resultar que, ay, la profesora nos llama la atención, nosotros no entendemos. No, yo estaba explicando, entonces me dio no sé qué, si yo había explicado que no habían entendido lo que era denotativo o tal vez no me escucharon por el ruido, no lo sé. Bien, entonces, en el ejemplo anterior de la palabra perro nos ha servido para diferenciar el valor denotativo del valor connotativo, pero también ejemplifica la íntima relación entre ambos significados. El idioma es algo dinámico y constantemente se crean nuevos valores connotativos, mientras que otros desaparecen o se llegan a lexicalizar
hasta adquirir tal fuerza referencial que se convierten en una segunda acepción denotativa de la palabra. Es decir, asociamos el valor denotativo, correcto, con el sentido explícito de las palabras, y el valor connotativo con un sentido sugerido, figurado, simbólico, pero entre ambos significados existe siempre una relación, aunque a veces sea tenue. El significado denotativo relaciona el signo y su referente. El significado connotativo relaciona el signo y su referente con otros signos de la lectura, de la cultura. Por ejemplo, la palabra rojo, ya ves, lo que les había comentado al inicio, la palabra rojo y su significado como color lo podemos asociar con la bandera comunista, ¿ves? Y darle el valor connotativo de la ideología comunista. En el texto escrito, las obras didácticas y los tratados se hace uso con preferencia de un lenguaje denotativo, mientras que en la literatura, ¿ven? Un sentido más retórico, ¿no? Se usa mayormente el connotativo. Yo creo que con esta explicación ya quedó aclarado el tema. Entonces, chicos lindos, ahora sí les toca trabajar. Ahora sí les doy más tiempo. Vean el texto 1, que viene con 5 preguntas. Como pueden apreciar aquí, son siempre 5 tipos de preguntas que tienen que resolver de acuerdo a la comprensión. Obviamente, paso a paso, como es un curso veloz, vamos a ver las técnicas, por eso entramos de frente al vocabulario, después que es el tema central, los diversos tipos de preguntas que se trabajan en el texto de habilidad verbal, etcétera, etcétera. Siendo las 12:47, les doy 7 minutos para leer y resolver el texto. Después me conecto, o sea, 7, 7, 14, 4 y 1. A las 12:54 me conecto. ¿Ok? Bien, a trabajar.
Bien, entonces, cumpliéndose el plazo, y todavía les he dado 2 minutos más, veamos. La idea principal del texto está relacionada con a los hechos atómicos y las proposiciones observacionales en la ciencia empírica, la demarcación entre ciencia y filosofía por el significado de las proposiciones, la identificación del lenguaje natural proposicional usado por la ciencia empírica, las proposiciones de la ciencia deducidas de enunciados observacionales, o la filosofía y la utilización de las proposiciones que poseen significado preciso. ¿Cuál sería la clave en la primera pregunta? Chicos. ¿Cuál sería la clave? Hola, La letra B. no La se B, le profesora. escucha. La B. La B, correcto. ¿Por qué? Porque las proposiciones de la filosofía son pseudoproposiciones. Las de la ciencia natural, observacionales y deducibles. De estos, Wittgenstein usó la idea mencionada para verificar de una proposición y para caracterizar la ciencia en oposición a la filosofía. Efectivamente, la B. Correcto, señorita. 2. Es incompatible. Cuando hablamos de incompatibilidad, nos referimos a una información que no se afirma en el texto, que es contraria a lo que se dice en el texto. Entonces, es incompatible afirmar, de acuerdo al autor, sobre la demarcación que las proposiciones de la ciencia y filosofía son verificables, los enunciados filosóficos carecen de significado y sentido, los enunciados de la ciencia son plausibles de observación, plausibles, anoten por favor, plausibles quiere decir posibles, los enunciados observacionales son proposiciones atómicas, la ciencia natural está dada por proposiciones verificables. Sería la letra A, profe. Claro, ¿por qué, señorita? ¿Cuál es vale la redundancia, su argumento, su sustentación? ¿En qué se Que sustenta, justo mejor se nos... dicho, para... ¿Por qué? Sí, profe, que justo en el texto se nos señala que en la filosofía no hay tanto así proposiciones, sino son pseudo proposiciones que no son totalmente verificables, sino podrían decirse que son más como una creencia. A ver, yo creo que es al revés. Las proposiciones de la ciencia son verificables, Sí, pero las las de que... filosofía son pseudo Ajá, proposiciones sin significado. Al revés, ¿no? creo que lo dije al revés, profe, sí. Sí, por eso. Ya, pero esa es la clave, la A. Efectivamente es la A. Muy bien. 3. El término discernir quiere decir diferenciar, ¿no es cierto? Tiene significado contextual. Discernir. D. Explicar, aclarar, distinguir, exponer o dilucidar. Distinguir. Distinguir, muy bien. Recuerden, por favor, anotar este término que viene mucho en los textos, la palabra discernir. En casa o con mayor calma, cuando ya terminen sus clases y hagan un repaso de sus tareas del día, amplíen más su significado. Pero en su cuaderno, que les he recomendado que hagan un glosario, escriban discernir, diferenciar, distinguir. Dilucidar, anoten, por favor, quiere decir aclarar. ¿Ya? ¿Están anotando? Por ahí alguien anoten, ¿ya? Correcto.
4. Se colige que las proposiciones de la ciencia son significativas, expresivas, refutables, falsables o axiomáticas. Ujú. ¿Cuál Ah, sería la clave? significativas. ¿Cómo son las proposiciones de la ciencia? Son significativas. Muy bien, joven, muy bien. La clave es la A. Porque en el texto dice, si la filosofía y metafísica contienen proposiciones carentes de significado, por lo tanto, se deduce, se infiere, se colige que las proposiciones de la son sin... Muy bien, joven. Excelente deducción. Bien, y por último, 5. Si los enunciados de la filosofía tuvieran significado y fueran verdaderos, ¿qué sucedería? Son preguntas hipotéticas. ¿La ciencia se distinguiría de la metafísica? ¿La filosofía sería una disciplina científica? ¿Sus proposiciones serían incontrastables? ¿Sus enunciados serían pseudoproposiciones? ¿La ciencia natural no podría desarrollarse? Sería una disciplina científica. Muy bien, joven, muy bien. Por lo tanto, sería la B. Correcto, correcto, correctísimo. Muy bien, ahora pasen al siguiente texto. Son textos por ahora continuos, todavía no hemos visto un texto mixto, después vemos un texto mixto casi hacia el final y después vienen todavía más textos por eso. Entonces pasemos al siguiente. Hasta ahora están trabajando muy bien, los felicito, pero recuerden eso de anotar las palabras, es muy importante, ¿ya? Bien, texto 2, siendo ya la 1:03. Hay 3 textos más y después viene el texto en inglés que vamos a trabajar conjuntamente. Primero lo voy a hacer leer porque tienen la suerte, yo soy profesora de inglés, no solamente profesora de inglés, yo hablo 6 idiomas, pero aparte yo soy filóloga de profesión. En otro momento les explicaré cuál es mi carrera. No es que yo soy una profesora de inglés o profesora de habilidad verbal. Acá todos los profesores tienen una profesión, una carrera. Lo que pasa es que los profesores, porque una vez algún alumno, hace años en la pre, yo trabajo desde que se inició la pre, decía, profesora, ¿usted ha estudiado para habilidad? Le decía, no, hijito, le dije, le expliqué, para que sepan ustedes, todos los profesores que son de humanidades, es decir, que pueden ser literatos, lingüistas, filósofos, psicólogos, qué sé yo, pueden dictar este curso porque tenemos la base, tenemos una preparación anterior, previa, ¿no? Obviamente, porque no existe que un profesor de verbal, o sea, no existe una carrera de profesor por si acaso, porque a veces los alumnos no saben y yo les estoy explicando. ¿Ya? ¿Está claro? En mi caso yo soy filóloga, no soy lingüista, soy filóloga, es otra carrera, otra ciencia, que después ya les explicaré. ¿Ya? Entonces, por favor, chicos, tienen el texto 2, 7 minutos otra vez. Son 3:05, 7, 13:05 para darles un poquito más. A las 2 termina la clase, 1:15 exactamente. No, 1:10. Sí, 1:10, 1:12 minutos, ¿ya? Trabajen, por favor.
Bien, entonces vamos a la mecánica clásica. Se infiere que la mecánica clásica que justifica la variación en el tiempo en la posición de los cuerpos en el espacio es clara, confusa, evidente, necesaria o paradójica. Confusa. No. ¿Por qué? Paradójica. Porque no está claro lo que hay que entender aquí por, mejor dicho, claro, a ver, se infiere que, voy a retomar una pregunta, se infiere que la mecánica clásica que justifica la variación en el tiempo, la posición y de los cuerpos es clara, confusa, evidente, necesaria y paradójica. Claro, tiene razón, señorita, tiene razón, porque la mecánica debe describir cómo varía con el tiempo la posición de los cuerpos, ¿no es cierto?, en el espacio. Sí, entonces carece de claridad. Por lo tanto, es la B. Está bien, señorita, está bien su respuesta. B, confusa. 2. Se infiere que en la mecánica, mejor dicho, en la mecánica, los conceptos de posición y espacio son fundamentos físicos, necesitan ser definidos, son claros y evidentes, explican el movimiento, carecen de significado. ¿Cuál sería la clave? La B. No. Estamos en la pregunta 2. No está claro lo que hay que entender aquí por posición y espacio, por lo tanto, es la E. Carecen de significado. Pregunta 3. Se infiere del texto que en la mecánica, sus conceptos son insatisfactorios para describir la trayectoria de un cuerpo, son insuficientes y claros para describir la trayectoria de objetos, no conducen necesariamente a un sistema de referencia rígido, explican adecuadamente el movimiento rectilíneo de un cuerpo, describen el movimiento rectilíneo y parabólico de un cuerpo. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería, chicos? Pregunta 3. Bien, entonces en la pregunta 3 la clave sería la A. Son insatisfactorios para describir la trayectoria de un cuerpo. ¿Por qué? Porque el texto es una crítica a los conceptos de posición y espacio que utiliza la mecánica, por lo que sus conceptos no permiten describir las trayectorias de un cuerpo relacionado a sistemas de referencia. Muy bien. Pregunta 4. Si la mecánica pudiera describir la trayectoria de un cuerpo en relación a un sistema de coordenadas, el movimiento se reduciría a rectilíneo, el concepto de espacio sería superfluo, es decir, superficial, no se podría determinar su velocidad, espacio y tiempo sería solo un concepto, se eliminaría el sistema de referencia. ¿Cuál sería la clave, chicos?
Sería la B, porque es un sistema de coordenadas de la trayectoria de un cuerpo es descrita matemáticamente, por lo que resulta el concepto de espacio superfluo, es decir, superficial. Pregunta 5. Ajá, pregunta 5. Pregunta 7, todavía hay muchas preguntas. Ok, pregunta 5. Fundamentalmente el autor expone las trayectorias en relación a un cuerpo de referencia, los movimientos rectilíneo y parabólico de un objeto, la oscuridad de los conceptos en la mecánica clásica, el movimiento relativo de la trayectoria de un cuerpo, la descripción de un móvil según la mecánica clásica. Chicos, por favor, no están trabajando, ¿ah? No están respondiendo. ¿Cuál sería la clave? Profesora, una pregunta. Sí, La 2 no sería la B, no sé. la 2. Sí, No, la 2 es la E. pero nos dicen que no está claro lo que hay que entender aquí por posición y espacio. O sea que Por eso, requieren pues. definición. Por eso carecen de significado, pues por eso está bien. Si no está claro es porque carecen de significado. ¿Está claro? Sí, pero esos conceptos requieren definición, supongo. No, pues no está claro, pues por eso lo dice. Si no tienen definición, entonces no está claro, entonces son lo que le había comentado. Ok, gracias. Bien, sigamos chicos, por favor, porque tienen pocas horas, mira, todavía no me responden en la pregunta. A ver, fundamentalmente el autor expone las trayectorias en relación a un cuerpo de referencia, los movimientos rectilíneos para la oscuridad, los conceptos, el movimiento relativo o la descripción de un móvil según la mecánica clásica. ¿Cuál sería la clave? Creo que sería la D, profe. No. La clave sería la A, porque para el autor no existe trayectoria de un cuerpo en la mecánica clásica, sino trayectorias en relación a un cuerpo de referencia a un sistema de coordenadas. Bien, pregunta 6. La palabra prolijas puede ser reemplazada por perfectas, excelentes, cuidadosas, pulcras o novedosas. Cuidadosas. Cuidadosos, profesora. Cuidadosas, muy bien, señorita. Pregunta 7. Muy bien, cuidadosas. 7. Es incompatible con lo expresado por el autor sostener que en la mecánica los conceptos, de espacio y posición son explicados detalladamente. El concepto de espacio es ininteligible, es decir, indescriptible en un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas describe matemáticamente el movimiento. El observador externo al tren y rígido a tierra ve un arco de parábola. ¿Se prefiere un sistema de coordenadas a un cuerpo de referencia? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? La La letra A. La A, correcto, muy bien. Bien, por favor, pasemos al siguiente texto dialéctico. Ustedes saben que el texto dialéctico es un texto que se compone de dos, no A y B, de los cuales el tema que gira en torno a un tema de discusión es uno, pero las posiciones son distintas, por eso se le llama dialéctico. Uno presenta sus argumentos, el A presenta argumentos, el B, pero de ahí tienen que también estar atentos a las preguntas, porque dice según el texto A o según el B. Ahora, cuando es una pregunta general, involucra ambos textos, A y B. ¿Me dejo entender? Por eso tengan cuidado. Tienen 8 minutos para resolver este texto, siendo las 13:28, por favor.
La terma, Pati, prende. Bien, entonces, veamos. Bien, chicos, los dos textos se centran principalmente, a ver, vamos a ver, en el estudio científico en la música académica, la admisibilidad de la música en los estudios, los efectos de la música en los universitarios, el vínculo existente entre música y cognición, o la participación de los lóbulos en la música. ¿Cuál sería la clave? La D. D. No, sería la B, la admisibilidad de la música en los estudios, porque el autor A aduce que escuchar música es aceptable para el aprendizaje, mientras que el autor del texto B argumenta que es inaceptable oír música al momento de estudiar. Porque claro, entonces, ¿es admisible o no es admisible? Entonces yo les dije que cuando una pregunta es general, tienen que centrarse en ambos textos, ¿no? Pero el tema es uno, si se admite o no la música para estudiar. Dos, en el contexto del vocablo dominio, uy, no nos alcanza el tiempo, creo. Expresa el entendimiento de los recursos metodológicos que emplea el profesor de idiomas, la capacidad de una persona para aprender de manera afectiva y fluida una lengua, la adaptación de una segunda lengua gracias a un lenguaje de índole innato, el conocimiento de reglas lingüísticas. ¿De lengua lingüística? No. El lenguaje de índole innato, el conocimiento de reglas lingüísticas que tendrá que anteriorizar. Y, bueno, no voy a leer las alternativas. ¿Cuál es la clave en la 2? Porque no hay tiempo. La B. La B, correcto. 3. Es inconsistente aseverar o afirmar que una de las consecuencias de estudiar con música es perturbar el cerebro con más funciones que debe cumplir. En el texto B dice, perjudicar seriamente la memoria, obtener conocimientos sólidos, invertir tiempo trivial en música en busca de canciones favoritas o menguar quiere decir disminuir la eficiencia académica por la estridencia. ¿Cuál es la clave en la 3? La C. La C, bien. 4, sí, la C. Se deduce del texto A que los estudiantes al oír música dejan de lado otras actividades, intentan convertirse en músicos, aseguran tener una nota alta, mejoran el rendimiento cognitivo o facilitan conciliar un sueño plácido. 4. La C. ¿B o D? B. No escucho bien, chicos, no se escucha bien. La D, La profesora. D, correcto, mejora el rendimiento cognitivo, claro, porque el autor señala que prestar atención a la música beneficia la concentración. Bien, es relativo, pero yo creo que sí, a mí me gusta la música, por ejemplo, trabajar con música. 5. Según el texto B, si un alumno tiene un examen de química y estudia acompañado de una melodía suave con letras, él desaprobaría la evaluación porque no logró una concentración, aprobaría dicho examen, recordaría en pleno proceso evaluativo, tararearía la música en pleno desarrollo o haría posible para recordar lo estudiado. La No. La A, correcto, desaprobaría la opción porque no logró concentración ya. Bien, tienen 5 minutos 6 para leer el texto, que es un texto mixto, creo, con texto, imagen, no sé si recuerdo que es mixto. Sí, mixto porque es un texto. Cuando es un texto mixto, eso que se vio en la primera semana, no sé si han recuperado la semana o no, no sé, pero en la primera semana se vio los tipos de textos, ¿no? Entonces, este es un texto mixto porque tiene contenido e imagen, y de ambas se toman las respuestas. Tienen 6 minutos para resolver. ¿A qué hora termina esta clase? 2, ¿no? Sí, profesora. Hola, termina a las 2, ¿no? Sí, profesora. Chicos, termina a las 2, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, pero profesora. tenemos que terminar 5 minutos antes porque tengo clase en el otro salón.
Bien, ¿cuál es la intención central del autor? A, B, C, D o E. Chicos. Chicos, por favor, ya tengo que salir de la clase. La C. 2. Según el marco textual, el verbo oscilar denota, ¿qué cosa? A, B, C o D. Inestabilidad, el vaivén de una situación, la probabilidad de continuación, el movimiento de un hecho o la acción discontinua. La clave es la B. Pregunta 3. De acuerdo con la infografía, se infiere que la obra de la línea 2 del Metro de Lima retrasará su inauguración, iniciará la última fase, presenta dificultades. La A, el MTC y los CITRAN han impedido el avance o requiere de aprobación. 3. 3C. 4. Resulta incorrecto sostener que según el informe técnico de la Contraloría, la etapa 1B, la clave sería la 4, sería la B. 5. Si la falta de aprobaciones y los procedimientos pendientes fueran también problemas de la tercera etapa del desarrollo de la obra, entonces la inauguración completa de la obra podría retrasarse, los organismos elaborarían informes severos, las áreas afectadas serían clausuradas o el valor de la obra excedería o el contrato de concesión peligraría completamente. La clave en la 5 sería la A. Bien, texto en inglés. El texto en inglés trata sobre el cuidado de los niños que muchos en Gran Bretaña, One Child Care, Main State, por favor, lo leen en casa, ¿no? Les voy a dar las claves, tomen nota, por favor. Trata sobre el sistema de au pair de niñeras bajo la amenaza después del Brexit, porque hay una presión sobre la familia, forzar a las madres a considerar que abandonen sus trabajos, porque el sistema en el cual permite a los jóvenes extranjeros permanecer con una familia y hacer la labor de cuidado de niños, ha continuado en Bretaña, pero impedidos hasta la fecha y que ocasionan muchos gastos. Por lo tanto, quieren eliminar y que las madres abandonen su trabajo. ¿Ya? Eso es lo que trata a grosso modo. Pregunta 1. What is the main topic of the text? ¿Cuál es la principal idea del texto? Es la clave, la B. 2. The term system has the meaning of. El término sistema tiene el significado de. Number 2 is letter C. El rápido crecimiento en los nacimientos en la clase media. Yes. Y el sistema, perdón, en la 2, el significado del sistema tiene el significado de una estructura organizada y cultural y una labor de intercambio. 3. Es incompatible with the text about au pair that. Es incompatible con el texto de decir que los niñeros, la clave en la 3 sería la I, ¿no? Que las agencias más europeas incluso tienen ¿cómo se llama esto? Au pairs, niñeras, incluso más. 4. We can infer from the text about au pair that. Podemos inferir del texto acerca de los au pair que 4 sería la clave. Se puede inferir que si no se modifica la legislación migratoria del sistema será insostenible por falta de au pairs, porque no habrá un sistema de intercambio para que estos chicos jóvenes extranjeros cumplan esa labor. La clave sería la A. Y por último, 5. If the minimum salary for the visa was, si el mínimo salario para la visa es de 10.000 euros, ¿no? Entonces la clave sería la D. More young Europeans could apply to be au pairs legally. Muchos au pairs europeos podrían aplicar legalmente a este trabajo, ¿no? Porque si el salario mínimo requerido para obtener la visa fuera como 10.000 euros, más jóvenes podrían cumplir los requisitos legales y aplicar a este tipo de trabajo. Bien, eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Encantada de conocerlos. Hasta luego. Por favor, la próxima a trabajar un poquito más rápido, ¿ya? Ok. Sí, Bye. profe, nos vemos. Hasta Buenas luego. tardes. Bye. Nos vemos en la próxima clase, Chao, chicos. profesora. Gracias.